Bueno, hoy en el catecismo vamos a ver un tema de suma importancia para nosotros, ya que se trata de nuestra salvación y de lo que creemos. Por ejemplo, hoy vamos a leer lo que dice aquí el catecismo. Fuera de la iglesia no hay salvación. Ojo que esto es muy importante porque hay muchas iglesias el día de hoy y es muy importante saber cuál es la verdadera. Y la verdadera tiene que venir desde Jesucristo. Desde el momento que Jesucristo dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán. A Pedro le entrega la llave, Mateo 16:18. A Pedro le entrega la llave, a Pedro le da la autoridad, a Pedro le da el encargo y la misión de cuidar, de pastorear, de alimentar sus ovejas. Entonces es importante saber que Cristo tiene una iglesia y que fuera de esta iglesia no hay salvación. Las otras pueden tener parte de verdad, parte de tesoros, pero no tienen la plenitud que Cristo le entregó a su iglesia, que es la iglesia católica. Por eso, como católicos, nuestros obispos quieren darnos la esencia de la verdad y nos advierten diciéndonos: fuera de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no hay salvación. Entonces, ojo, cuidado, que es nuestra salvación la que nos jugamos cuando prestamos atención a nuevas iglesias que vienen a inventar doctrinas, que vienen a inventar visiones. Toda iglesia es fundada por una visión. Pastores, hombres o mujeres que se acuestan una noche y se despiertan diciendo que han tenido una visión y que que el Espíritu los motiva y los llama a fundar una iglesia. Pueda que sea de un espíritu, pero hay que discernir, porque los demonios también son espíritus. Y el Espíritu Santo no va a dividir el cuerpo de Cristo. Y vean que la división de los cristianos hoy por hoy es un problema para aquellos que no creen, para aquellos que no aceptan el mensaje de Dios, porque nos ven divididos. Y cada día Satanás está riendo más y más en nuestra cara por nuestras divisiones. Así es que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Numeral 8:46 dice: ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetidas por los padres de la iglesia? ¿Quién tiene padres de la iglesia? La iglesia católica, y no se refiere a los sacerdotes, sino son aquellos hombres de los primeros siglos que pusieron estas bases de doctrina en lo que ahora creemos. Dice: formulada de modo positivo significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza, por la iglesia, que es su cuerpo. ¿Ok? Cristo es cabeza, pero no es una cabeza sola, tiene un cuerpo, y este cuerpo es la iglesia. Por tanto, nuestro cuerpo cuenta de muchos miembros. Entonces, una mano separada de este cuerpo, esta mano no tiene la función de tocar, de sentir, de agarrar, de pegar, porque está fuera del cuerpo, no tiene vida. Lo mismo los hombres. Fuera de la iglesia no tenemos vida, somos miembros muertos, separados de la iglesia. Dice: el Santo Sínodo, basado en las Sagradas Escrituras y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, lo podemos ver en San Juan 3:5, dice: confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo, como por una puerta.
Por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Este es el problema a los que nos enfrentamos, que Cristo fundó una iglesia. Entonces, ¿cuál es la mentira para sacarnos de la iglesia? Es decir, la iglesia nos salva. La iglesia nos salva, y con esa mentira nos quieren arrancar del cuerpo de Cristo. Es una mentira de Satanás. Al decir la iglesia nos salva, no, pero que Cristo fundó una iglesia y por medio de esa iglesia Cristo nos da la salvación. Esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. Hay personas que no tienen la oportunidad de haber escuchado las palabras de Cristo, y esa es la obligación de la iglesia. Los que sin culpa suya, dice, no conocen el evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden seguir la salvación eterna. Dice, la misión, exigencia de la catolicidad de la iglesia, porque Dios quiere una iglesia católica. Vamos a ver, el mandato misionero, la iglesia enviada por Dios a las gentes para ser sacramento universal de salvación, por exigencia íntima de su misma catolicidad, obedeciendo al mandato de su fundador, se esfuerza por anunciar el evangelio a todos los hombres. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Cuándo? Todos los días. Entonces, una iglesia que vino desde Jesús hasta hoy, cosa que las demás sectas protestantes o iglesias tradicionales no pueden afirmar, porque antes del 1500 no existían. ¿Y desde cuándo Jesús iba a estar? Todos los días. No dijo Jesús, voy a comenzar a estar con ustedes desde el 1500 en adelante. No, dijo todos los días hasta el fin del mundo. Vemos que Martín Lutero empieza su iglesia, y de Martín Lutero se derivan otras iglesias. Pero la sorpresa es esta, que lo que creía y lo que fundaba, lo que movió esa iglesia de Martín Lutero, ahora ya tienen diferentes doctrinas, siendo la misma iglesia luterana con diferentes ya doctrinas, conservadores, liberales, y por ahí se van extendiendo ramas y divisiones dentro de la misma iglesia, mientras que nosotros como católicos tenemos la misma doctrina desde hace ya más de 2000 años, la misma doctrina enseñada por siglo tras siglo tras siglo tras siglo, y no nos derriban y no nos agobian tantas novedades que tantos hombres quieren hoy mostrarnos, porque nosotros estamos fundamentados en la verdad que es Cristo. Entonces esta iglesia es misionera, dice, el origen y la finalidad de la misión. El mandato misionero del Señor tiene su fuente última en el amor eterno de la Santísima Trinidad. Por eso es bautizándolos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia peregrinante es, por su propia naturaleza, misionera, puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo según el plan de Dios Padre.
El fin último de la misión no es otro que hacer partícipe a los hombres en la comunión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice el numeral 852. Los caminos de la misión. El Espíritu Santo es en verdad el protagonista de la misión eclesial. Él es quien conduce la iglesia por los caminos de la misión. Ella continúa y desarrolla en el curso de la historia la misión del propio Cristo, que fue enviado a evangelizar a los pobres. Impulsada por el Espíritu Santo, debe avanzar por el mismo camino por el que avanzó Cristo, esto es, el camino de la pobreza, la obediencia, el servicio y la inmolación de sí mismo hasta la muerte, de la que surgió victorioso por su resurrección. Así como la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Dice el numeral 853. Pero en su peregrinación la iglesia experimenta también hasta qué punto distan entre sí el mensaje que ella proclama y la debilidad humana de aquellos a quienes se confía el evangelio. Por eso decimos que la iglesia es santa y a la vez pecadora. Santa porque su fundador es el mismo Dios, y pecadora porque nosotros somos la que la integramos y nosotros somos seres pecadores. Entonces por eso dista desde ese mensaje, desde ese mensaje que proclamamos. También encontramos fallas en nuestra iglesia porque somos nosotros hombres débiles, inclinados al pecado, heridos por el pecado original, quien la conformamos. Solo dice avanzando por el camino de la conversión y la renovación y por el estrecho sendero de Dios, es como el pueblo de Dios puede extender el reino de Cristo. En efecto, como Cristo realizó la obra de la redención en la pobreza y en la persecución, también la iglesia está llamada a seguir el mismo camino para comunicar a los hombres los frutos de la salvación. ¿Ven? Una bella imagen de lo que ha sido la iglesia en el transcurso de estos siglos. Y ven una bella imagen de lo que es la iglesia en Oriente, donde está sufriendo todavía persecución. Y vemos una bella imagen de lo que la iglesia aquí en América también está sufriendo, la persecución de la ideología de género y todos los ataques contra este bendito mandato de Dios, ¿verdad? Así es que, bueno, espero les haya gustado y entendido un poco, y los animo a seguir leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica.